El cuervo aterrizó en su hombro antes de que ella pudiera entender lo que estaba pasando. Un momento antes, Elra estaba en el borde del patio ceremonial. Estaba apretada contra el muro de piedra con los otros sirvientes y mozos de establo. Observaba la gran ceremonia de unión desde una distancia apropiada para su posición. Al instante siguiente, el cielo sobre la corte se oscureció. Lo cubrió el batir de unas enormes alas negras. Todos en el patio guardaron silencio. Contuvieron el aliento al unísono, un sonido que el Ra, más que oír, sintió. El cuervo negro de Ashenvale estaba en pleno vuelo. Era la criatura que, según las leyendas, llevaba el alma de la manada en sus plumas. El ave no se había movido por voluntad propia en una ceremonia en más de 300 años. Dio una vuelta sobre el estrado sagrado donde estaba el rey Kale. Vestía su atuendo negro de ceremonia. Tenía la mandíbula apretada y sus ojos plateados fijos al frente. Parecía que podía negarse a aceptar lo que ocurría solo con su fuerza de voluntad. Dio 2 vueltas. El silencio en el patio se volvió algo físico, algo que presionaba el pecho del rey y le dificultaba respirar. En la tercera vuelta se lanzó en picado. No se lanzó hacia el rey. No regresó a su percha de obsidiana junto al trono. Allí había permanecido inmóvil desde que todos tenían memoria. Se lanzó hacia el borde más alejado del patio, hacia el muro de piedra donde estaban los sirvientes. Y Elra apenas tuvo tiempo de ver un borrón de plumas negras. Entonces sintió su peso sobre el hombro izquierdo, y de forma increíble sintió la fría presión del metal en su mano derecha. Su mano estaba abierta, aunque no la había levantado conscientemente. Pero ahí estaba, con la palma hacia arriba, esperando, como si su cuerpo lo hubiera sabido antes de que su mente pudiera oponerse. Miró lo que descansaba en su palma. Era el anillo de soberanía de Ashenvale. La banda de hierro negro tenía una única piedra oscura. Pulsaba con una luz que no era ni plateada ni dorada. Era algo intermedio, algo antiguo, algo vivo. El anillo que había estado en el dedo del rey Kale hacía 30 segundos. El silencio en el patio duró exactamente 3 segundos más. Luego se rompió en un caos. ¡Atrápenla! La voz que cortó el ruido no fue la del rey. Fue Lady Vivian Ashford quien habló primero. Su tono era controlado y preciso. Sus ojos pálidos se clavaron en Elra con una expresión perfectamente serena y absolutamente gélida. Estaba de pie junto al espacio vacío en el estrado, el lugar donde el rey había estado antes. Él bajó los escalones con una velocidad que no encajaba con la quietud de su rostro. Esa chica robó el anillo. La vi hacerlo. Que alguien la detenga inmediatamente antes de que huya. Nadie ha robado nada. La voz del rey era más baja que la de Vivian, pero se oía con claridad. Siempre se oía. El Ebra solo la había oído 2 veces en su vida. Una vez cuando pasó a caballo por el distrito bajo durante una inspección fronteriza, y otra cuando pasó por los establos donde ella trabajaba sin mirarla. Ahora la estaba mirando. Ella habría preferido que no la mirara. Sus ojos plateados tenían una expresión que no pudo descifrar. Y no poder descifrarla la asustaba más que el caos a su alrededor. Todo el mundo, quieto ahora. El patio obedeció, siempre obedecía. Eso era lo que pasaba con el rey Kale de Ashenvale, algo que toda persona en el reino entendía desde la infancia. Su autoridad no era una actuación, sino algo inherente a él. Cuando decía algo, se convertía en la nueva realidad, y uno simplemente se adaptaba para encajar en ella. El ruido cesó. Los guardias que habían avanzado hacia Elra se detuvieron. Incluso Vivian Ashford se quedó quieta, aunque la expresión de su rostro seguía siendo la misma. Controlada, fría y absolutamente centrada en la mujer con un cuervo en el hombro y un anillo en la mano. Elra se dio cuenta de que estaba temblando. No lo había notado hasta que el silencio volvió a caer. Pero ahora podía sentirlo en sus manos y en sus rodillas, y en algún lugar profundo de su pecho. Un temblor fino que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la energía que se movía a través de ella. Algo para lo que no tenía nombre. Se sentía como estar en medio de una tormenta eléctrica, como ser el punto más alto en una llanura abierta. El cuervo en su hombro emitió un sonido bajo.
No era un graznido, sino algo más suave, casi como una conversación. Giró la cabeza para mirar al rey con un brillante ojo negro. «¿Cuál es tu nombre?», dijo el rey. Ahora estaba a casi 2 metros de ella. No lo había visto cruzar esa distancia. Se movía como algo que nunca había necesitado anunciarse. «Elra», dijo ella. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Elra Vos. Trabajo en los establos del Este, Su Majestad. Yo no tomé el anillo. Nunca lo haría». Abrió la palma de su mano y se la extendió. «Por favor, tómelo de vuelta. No sé por qué hizo esto. No sé por qué sigue haciendo cosas así. Los animales, quiero decir, ellos siempre... Lo siento. Por favor, solo tómelo». Él miró su mano extendida durante un largo momento. Miró el anillo, que seguía pulsando con esa extraña luz ni plateada ni dorada. Miró al cuervo, que no mostraba ninguna intención de abandonar su hombro. Luego la miró a la cara, y lo que sea que encontró allí hizo que algo cambiara tras sus ojos, algo pequeño y cuidadosamente controlado. Pero ella lo vio solo por un instante, antes de que su expresión se cerrara de nuevo como una puerta. «El anillo no se devuelve», dijo en voz baja, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «La antigua ley no funciona así. ¿Sabes lo que esto significa?». «No», dijo ella con sinceridad. «No sé nada sobre la antigua ley. Soy una moza de establo, Su Majestad. Limpio establos y curo heridas. Y a veces hablo con los caballos cuando nadie mira, porque parecen apreciarlo. No sé qué significa nada de esto». Algo cruzó su rostro. En otra persona, podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Desapareció antes de que ella pudiera estar segura. «Entonces alguien te lo explicará», dijo él. Se giró hacia la corte reunida, hacia los nobles, guardias y testigos que observaban. Lo hacían con diversos grados de sorpresa y cálculo, y en al menos un caso, con una furia apenas contenida. «La ceremonia de unión queda suspendida hasta que se realice una investigación. El cuervo ha actuado. La antigua ley se aplica. Todos regresarán a sus aposentos». Su mirada se posó una vez en Lady Vivian Ashford, y en esa mirada había algo que el Ra no pudo interpretar, algo complicado y cargado de una historia que ella no conocía. «Todos los invitados serán tratados con la máxima cortesía mientras dure la investigación». Vivian no dijo nada. No lo necesitaba. Su silencio lo dijo todo con perfecta claridad. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. Elra pasó su primera noche en una habitación más grande que todo el edificio donde había vivido los últimos 6 años. Se sentó al borde de la cama y miró el anillo. No había podido devolverlo porque el cuervo hacía un sonido de profunda objeción cada vez que intentaba dejarlo. Pensó en el sabor específico del desastre en que se había convertido su vida. El cuervo se había posado en el alféizar de la ventana, pareciendo dormir, aunque ella sospechaba que la observaba con más atención de la que aparentaba. «Sé que no estás durmiendo», le dijo. Abrió un ojo y la miró con esa expresión particular, la que ella asociaba con criaturas que encontraban a los humanos a la vez entrañables y agotadores. «¿Qué hiciste? ¿Entiendes lo que hiciste?». Se le estaba celebrando una ceremonia. Había una mujer muy importante allí que estaba a punto de convertirse en reina. Y tú simplemente tomaste el anillo y me lo trajiste. Como si yo fuera la solución a un problema que no sabía que existía. Yo limpio establos, hablo con los caballos. Esa es mi vida. Esa era mi vida». Hizo una pausa. «Era una buena vida. Me gustaría recuperarla». El cuervo emitió un sonido suave que comunicaba con notable claridad. Sus preferencias sobre el asunto eran anotadas y consideradas irrelevantes. Ella había crecido con esto. La certeza de los animales. La forma en que se acercaban a ella, se quedaban cerca o le traían cosas. La forma en que las criaturas heridas a veces la encontraban en el camino, como si les hubieran dado indicaciones. Su padre, antes de morir, le había dicho que era un don. Sus vecinos, con menos caridad, lo habían llamado inquietante. El jefe de establos que la empleaba lo había llamado útil, y nunca lo había cuestionado más allá de eso, lo que a Al-Ra le venía perfectamente bien. La utilidad era segura,
La utilidad era manejable. Ser la mujer que el cuervo sagrado del rey eligió frente a toda la corte. Durante la ceremonia políticamente más significativa de la década. Eso era algo completamente diferente. Pensó en el rostro de Lady Vivian Ashford. Ese rostro perfectamente controlado con sus ojos pálidos. Y el único momento en que esos ojos se posaron en Elra con todo el peso de su atención. Y Elra sintió en sus instintos animales, lo mismo que sentía cuando algo grande y depredador decidía si la caza valía la pena. Esa mujer va a intentar eliminarme, pensó. No porque me odie, sino porque soy un obstáculo. No es nada personal. Eso casi lo empeoraba. Cerró los dedos alrededor del anillo. Su pulso se movió a través de su mano y subió por su brazo. Se instaló en algún lugar cerca de su esternón, cálido y constante como un latido que no era del todo suyo. Llamaron a su puerta antes del amanecer. No había dormido. Abrió la puerta y no encontró a un sirviente, sino al mayordomo personal del rey. Un hombre mayor llamado Aldrich, cuya expresión lograba transmitir tanto neutralidad profesional como una profunda incomodidad personal con la situación. Su Majestad la verá ahora, dijo, si me sigue. Aún no ha amanecido, dijo ella. No, coincidió él, no lo ha hecho. Lo siguió por pasillos de piedra oscura y antorchas encendidas. Llegaron a una habitación que no era el salón del trono, ni una sala de recepción formal. Era algo intermedio, un espacio de trabajo lleno de mapas y correspondencia, y el particular caos organizado de una persona que no deja de pensar el tiempo suficiente para dormir. El rey Cale estaba de pie junto a una ventana, de espaldas a ella. No vestía su atuendo negro formal, sino algo más simple. Pantalones oscuros y una camisa con las mangas arremangadas hasta los codos. Y la diferencia entre esto y lo que había llevado durante la ceremonia era desorientadora, de una manera que no podía articular del todo. Con esta luz, parecía una persona en lugar de una institución. «¿No dormiste?», dijo sin darse la vuelta. No era una pregunta. «No», dijo ella. «¿Y usted?». La pausa antes de que respondiera fue breve, pero ella la notó. «Siéntese, señorita Voss». Ella se sentó. Él se apartó de la ventana y se acercó a la silla frente a ella. A la luz del fuego, tuvo la oportunidad de mirarlo de verdad. En lugar de observarlo como se mira a algo que se ha convertido en un problema. No era viejo, no como ella lo había imaginado desde la distancia, quizás 10 años mayor que ella, con el tipo de rostro que había sido hecho atractivo y luego endurecido por lo que su vida particular le había exigido. Los ojos plateados que había notado en el patio no eran exactamente plateados de cerca. Eran de un gris pálido con algo que captaba la luz de manera diferente según el ángulo. Y ahora estaban fijos en ella con una atención que estaba aprendiendo que era simplemente cómo él miraba las cosas. Completamente, sin disculparse por su intensidad. La antigua ley de la unión del cuervo, dijo él, apoyando las manos sobre el escritorio entre ellos. Era un gesto que ella leyó como deliberado, como si estuviera eligiendo una cuidadosa neutralidad. No ha sido invocada en 312 años. La mayor parte de la corte la considera ceremonial a estas alturas. Una tradición, un símbolo. El cuervo se sienta en su percha, la ceremonia continúa y todos se van a casa. Esto es lo que ha sucedido durante 3 siglos. La miró fijamente. Lo que pasó ayer no fue eso. Lo entiendo, dijo ella. Yo no lo pedí. Sé que eso es realmente relevante. Se reclinó ligeramente. El cuervo de Ashenvale está ligado al linaje del reino, a su naturaleza esencial. Los textos antiguos lo describen como el espíritu de la manada hecho plumas, la parte de nosotros que sabe lo que somos en nuestro núcleo, en lugar de lo que hemos decidido ser. Cuando actúa de forma independiente, cuando toma una decisión que anula la ceremonia, la ley dice que esa elección debe ser honrada e investigada. No puede simplemente dejarse de lado. Otra pausa. Nunca en la historia registrada de este reino le ha llevado el anillo a una moza de establo. Me imagino que no, dijo ella. Lo que ha hecho en los pocos casos documentados es identificar a alguien de linaje oculto o suprimido que tiene derecho al puesto de unión.
¿Alguien que debería haber estado en la ceremonia, pero no lo estuvo por razones políticas, de secreto o de borrado deliberado? Sus ojos no se apartaron de los de ella. Voy a preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. Incluso si la respuesta sincera es que no lo sabes, porque no saber es información útil. ¿Tienes algún conocimiento de la historia de tu familia más allá de la generación de tu padre? Elra guardó silencio por un momento. Fuera de la ventana, el cielo comenzaba a pasar del negro al particular azul oscuro que precede al amanecer. La habitación se sentía suspendida en el tiempo, atrapada entre una cosa y otra. Mi padre nunca habló de sus padres, dijo con cuidado. Vino a Ashenvale desde algún lugar más al norte cuando yo era muy joven. Era un sanador. Sabía cosas sobre plantas, heridas y fiebres que otros sanadores no sabían. Y a veces la gente le preguntaba dónde lo había aprendido. Él sonreía y decía que algunos conocimientos son más antiguos que las escuelas. Murió cuando yo tenía 12 años. No dejó papeles. Hizo una pausa. Dejó una cosa, un pequeño amuleto tallado en un cordón. Lo he llevado desde que era pequeña. Me dijo que lo mantuviera cerca y que nunca se lo mostrara a nadie que trabajara para la corona. La expresión del rey cambió ligeramente, con cuidado, pero cambió. Muéstramelo, dijo. Ella dudó. El hábito de 12 años de obediencia a la última instrucción de su padre no era poca cosa, pero su padre estaba muerto, y el rey estaba aquí, y el cuervo le había puesto un anillo en la mano frente a toda la corte. Y la forma particular de este momento se sentía como una puerta que solo podía abrirse en una dirección. Metió la mano bajo el cuello de su camisa y sacó el cordón y el amuleto que colgaba de él. Un trozo de madera oscura no más grande que su pulgar, tallado en una forma que siempre había asumido que era un pájaro, pero que ahora, mirándolo a la luz del fuego frente al hombre más poderoso del reino, reconoció con una fría claridad. Era un cuervo. Él lo miró durante un largo rato sin hablar. Cuando habló, su voz era diferente de alguna manera que no pudo categorizar. No exactamente más suave, sino más cuidadosa, como si estuviera manejando algo que podría romperse. ¿De dónde dijo tu padre que venía? Dijo que del norte, contestó ella. Dijo que el norte está lleno de cosas antiguas que el sur ha olvidado, y que olvidar es a veces cómo la gente sobrevive. Los territorios del norte fueron despejados hace 300 años. Dijo que el linaje que los gobernaba fue dispersado. Tenían... Se detuvo. Miró el amuleto de nuevo. Tenían una marca familiar. Eran los guardianes del cuervo, los que mantenían el vínculo entre el cuervo y la corona. Levantó sus ojos hacia los de ella, y en ellos había algo que solo podía describir como la mirada de un hombre al que le acaban de reorganizar la arquitectura de su mundo con 3 palabras. El apellido de tu padre antes de venir al sur. No lo sé, dijo ella con sinceridad. Creo que sí lo sabes, dijo él en voz baja. Creo que has estado sin saberlo toda tu vida porque así fue como sobreviviste. Se levantó de su silla, se dirigió a un armario contra la pared y regresó con un libro tan viejo que su lomo había sido reparado 2 veces. Sus páginas tenían el color amarillo de las cosas que han esperado mucho tiempo. Lo abrió en una página cerca del centro y lo giró hacia ella. Mostraba un escudo de armas familiar. Un cuervo en vuelo sobre una llama estilizada. Y debajo del escudo, un apellido en letras antiguas que tuvo que leer 2 veces antes de que se resolviera en algo familiar. 2. Su propio apellido. Había estado usando su propio apellido toda su vida y no había sabido lo que significaba. Eso es, empezó ella. Sí, dijo él. ¿Mi apellido? Sí. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de 300 años de una historia que no sabía que estaba viviendo. Y el particular vértigo de entender que todo lo que pensabas que era aleatorio era en realidad un patrón. Y tú eras el centro de él. Y habías sido el centro todo el tiempo, sin saberlo. El amuleto del cuervo en su cordón estaba cálido contra su esternón, y el anillo en su bolsillo pulsaba con esa constante luz ni plateada ni dorada. Y la habitación olía a papel viejo y humo de leña, y a algo fresco y con olor a pino que empezaba a asociar con él. ¿Qué significa esto?, dijo ella. Su voz salió muy plana y muy tranquila,
de una manera que comunicaba exactamente lo contrario de plano y tranquilo. Significa, dijo él, con la cuidadosa precisión de un hombre que elige cada palabra como una herramienta de un estante, que la antigua ley no es meramente ceremonial. La unión del cuervo es real. El linaje de los guardianes del cuervo tiene un derecho legal al puesto de unión que precede a cualquier acuerdo político actualmente en vigor. Hizo una pausa. Significa que el derecho de Lady Vivian Ashford, aunque legítimo según la ley moderna, es desafiado por un derecho más antiguo, uno que la ley me obliga a investigar antes de proceder. Otra pausa, más larga. Significa que, durante la investigación, permanecerás en el palacio bajo mi protección. No necesito protección, dijo ella. Y luego pensó en los ojos pálidos de Lady Vivian y la sensación de algo grande y depredador decidiendo si la casa valía la pena. Puede que necesite un poco de protección, rectificó. Esta vez no hubo una casi sonrisa. Fue breve, controlada y rápidamente suprimida, pero fue real, y cambió su rostro de una manera que la hizo de repente muy consciente de la distancia entre ellos, o más bien de la falta de ella, del hecho de que estaban sentados en un escritorio relativamente pequeño, en una habitación iluminada por el fuego antes del amanecer. Y él la miraba como miraba las cosas, completamente y sin disculpas. La tendrás, dijo él. Pase lo que pase, tendrás eso. Salió de la reunión con más preguntas de las que tenía al llegar, y con la clara impresión de que el rey Kell de Ashenvale era un hombre acostumbrado a la certeza, que acababa de conocer su ausencia. Lo reconoció porque a ella le estaba pasando lo mismo. El palacio de día estaba lleno de gente y movimiento, y de la específica coreografía social de un lugar donde el poder era una moneda que todos gastaban y ganaban constantemente. Y ella era nueva en eso, y su novedad era obvia. Los sirvientes la miraban con curiosidad, los nobles con diversos grados de cálculo, y ella navegaba por los pasillos con la misma calma deliberada que usaba al moverse por un corral de animales nerviosos, sin movimientos bruscos, sin muestras de miedo ni de agresión, firme, presente y sin amenazar. Encontró los establos antes que el desayuno. Esto no era del todo sorprendente. El olor a heno, a caballo y el particular aroma cálido y vivo de los grandes animales en reposo habían sido el telón de fondo de toda su vida adulta. Y se movió hacia él como otras personas se mueven hacia una música familiar, reconociéndolo como algo que le pertenecía. Los establos del palacio estaban a una escala completamente diferente de los establos del este donde ella trabajaba. 3 largos edificios de piedra gris albergaban animales que valían más que todo el distrito en el que vivía, y estaban atendidos por un pequeño ejército de mozos y cuidadores que levantaron la vista cuando ella entró, con la cuidadosa inexpresividad de quienes habían oído lo de ayer y no estaban seguros de qué pensar. Había un caballo al final del primer establo que estaba dando problemas a todos. Lo supo por la forma en que le daban un amplio espacio, la forma en que los mozos rodeaban su establo, fingiendo que esa era simplemente la dirección natural de sus caminos. Caminó hacia él sin pensar y miró por encima de la puerta del establo a un semental negro que estaba realmente angustiado. Sudaba, daba vueltas y sacudía la cabeza con la ansiedad desenfocada de un animal que no podía nombrar la fuente de su malestar. Se asomó por encima de la puerta y no dijo nada. Simplemente extendió su mano plana de la manera paciente que había desarrollado a lo largo de los años, sin exigir nada, solo estando presente y disponible. El caballo dejó de dar vueltas. Giró la cabeza hacia su mano con la lenta cautela de algo que ha sido herido antes y aún no ha decidido si esto es seguro. Ella esperó. Pasaron 2 minutos, luego 3. Entonces el caballo dio un paso hacia su mano y otro, y presionó su nariz contra su palma con un suspiro tembloroso que fue casi un suspiro. No ha dejado que nadie se le acerque en 3 días. La voz vino de detrás de ella. Se giró y encontró a un hombre apoyado en la pared opuesta del establo, que no estaba allí cuando llegó. O más bien, que había estado allí y ella no lo había notado, lo cual no era lo mismo. Tenía quizás su edad, quizás unos años menos, con el tipo de gracia física natural que proviene de una vida pasada al aire libre.
y la observaba con una expresión de abierta curiosidad. Era tan diferente de la cuidadosa observación que había estado recibiendo desde ayer que casi se rió. El jefe de establos ha estado entrando en pánico discretamente. Ese caballo pertenece al rey. Algo lo asustó, dijo ella, manteniendo la mano firme mientras el semental la investigaba con creciente confianza. No recientemente, hace un tiempo, ha estado esperando que vuelva a suceder desde entonces. Hizo una pausa. Algunos animales son así. Aprenden el miedo más rápido que la seguridad. Algunas personas también son así, dijo el hombre. Se apartó de la pared y se acercó a ella sin invadir el espacio del caballo, pero presente. Una cómoda cantidad de presencia. Eres Ravos. Soy Corwin. Soy el segundo del rey, lo que significa que soy su jefe de investigación. Lo que significa que esta investigación me pertenece oficialmente. No dijo esto con la importancia que ella podría haber esperado. Lo dijo como podría decir que el tiempo de hoy probablemente estaría nublado. Simplemente como un hecho sobre el mundo. Me han pedido que sea muy minucioso. Pretendo ser muy minucioso. Pensé que podría ser menos desagradable para ambos si me presentaba antes de empezar a ser minucioso contigo. Agradezco la advertencia, dijo ella. También pensé, continuó, que quizás querrías a alguien de tu lado que no esté motivado políticamente. Todo en este palacio está motivado políticamente ahora mismo. La investigación está motivada políticamente. Lady Vivian está llevando a cabo su propia investigación, que también está motivada políticamente. El propio rey está tratando de no estar motivado políticamente, lo cual es su propia forma de motivación política. Hizo una pausa. Sinceramente, solo estoy tratando de averiguar qué es verdad. Eso me coloca en una posición inusual en este palacio en este momento particular. Y pensé que podríamos sernos útiles el uno al otro. Ella lo miró fijamente. Tenía una cara honesta en la que no confiaba del todo, porque había conocido suficientes animales que ponían caras honestas mientras planeaban algo desaconsejable. Pero también se había colocado en un ángulo con respecto al caballo que una persona que no conociera a los animales no habría sabido elegir. Un ángulo no confrontacional. El ángulo de alguien que ha pasado tiempo aprendiendo a ser seguro para algo asustadizo, y en eso confiaba más que en las caras. ¿Qué quieres saber?, dijo ella. Todo, dijo él alegremente. Pero podemos empezar con tu padre. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios de abajo. Le contó lo que le había dicho al rey y un poco más, porque el método de investigación de Corwin no era la cuidadosa deliberación del rey, sino algo más parecido a dejar correr un río y seguirlo a donde fuera. Hacía preguntas que llevaban a otras preguntas, de una manera que la hacía decir cosas que no había planeado decir, pequeños recuerdos de su padre que había mantenido en privado. La forma en que a veces tocaba la pared norte de su casa de cierta manera antes de dormir. Las hierbas particulares que usaba para las heridas, que nunca había visto escritas en ninguna guía de sanador. La canción que le había cantado cuando era pequeña, y que ahora, al oírse describírsela a Corwin, reconoció que podría no haber sido una canción de cuna, sino algo más antiguo, algo ceremonial, algo en un idioma que no conocía pero que había memorizado fonéticamente sin entender. Corwin anotaba cosas en un pequeño libro con atención completa y enfocada. Y cuando ella terminó, se quedó en silencio por un momento, como alguien cuyos mecanismos internos se movían muy rápidamente detrás de un rostro quieto. La canción, dijo él. ¿Puedes cantar un trozo? Ella tarareó unas cuantas notas, en voz baja, la primera frase, y observó cómo cambiaba su expresión. Ese es el juramento de los guardianes del cuervo, dijo él, cantado en la investidura. Tu padre te lo enseñó como una canción infantil. Lo estaba escondiendo a plena vista, escondiéndolo en ti, asegurándose de que lo llevaras sin saber que lo llevabas, por si lo necesitabas y él no estaba allí para dártelo. Hizo una pausa. Tu padre sabía que algo se avecinaba. Te preparó para ello. Tenía miedo, dijo ella. No era una pregunta, era cuidadoso, dijo Corwin, que era una palabra más amable para lo mismo. Lo que sea que sobrevivió en el norte, entendió que la visibilidad era peligrosa. Se hizo a sí mismo tan ordinario que su propia hija creció sin saber que era otra cosa. Cerró su cuaderno.
Lo ordinario ya no es una opción para ti. Hay gente en este palacio que encuentra tu visibilidad muy inconveniente. Lo sé, dijo ella. He visto los ojos de Lady Vivian. Esa mujer, dijo Corwin, ha estado trabajando para este matrimonio durante 3 años. Tiene alianzas políticas, acuerdos financieros y una cantidad francamente aterradora de capital social invertido en convertirse en reina. Una moza de establo con un derecho ancestral y un cuervo parlante no forma parte de su plan. Hizo una pausa. No estoy diciendo que haría algo ilegal. Estás insinuando absolutamente que haría algo que existe en una zona gris adyacente a lo ilegal, dijo Lera. Nunca insinuaría tal cosa sobre una dama de su posición, dijo él con total falta de sinceridad. Pasó la tarde aprendiendo el palacio y siendo aprendida por él, leyendo el territorio y dejando que el territorio la leyera a ella, anotando salidas, líneas de visión y la particular topografía social de quién se paraba dónde y observaba a quién. El cuervo reapareció a la hora del mediodía y se posó en su hombro, con el derecho casual de una criatura que nunca había considerado que esto pudiera no ser aceptable, y descubrió, para su propia sorpresa, que no le importaba. Era cálido y sólido y olía a bosque antiguo y a algo eléctrico, y cuando ocasionalmente hacía sonidos suaves cerca de su oído, tenía la impresión de que le estaba narrando el mundo en un idioma que casi entendía. Estaba cruzando el jardín interior cuando Lady Vivian la encontró. O más bien, cuando Lady Vivian arregló que el Ra fuera a ella, lo cual era diferente, aunque la diferencia era invisible desde fuera. Una de las asistentes de Vivian se materializó junto a el Ra con una invitación cortésmente formulada para tomar el té. Y el Ra pensó en lo que Corwin había dicho sobre las zonas grises, y calculó que negarse sería peor que aceptar. Así que siguió a la asistente a un rincón del jardín. Allí, Lady Vivian estaba sentada con la elegancia serena de alguien que nunca en su vida había sido otra cosa que totalmente dueña de cualquier habitación que ocupara. Era hermosa de la manera cuidada y deliberada de alguien que entendía la belleza como una herramienta y la mantenía como tal. Sus ojos pálidos eran de un azul claro, su cabello oscuro arreglado con precisión. Y miró al Ra con una expresión que era amable y cálida y absolutamente evaluadora. Siéntate, dijo. Y había una capa debajo de la calidez, una capa que decía, estoy eligiendo ser amable, y harías bien en darte cuenta de que es una elección. El Ra se sentó. He pedido hablar contigo informalmente, porque creo que la honestidad informal es más productiva que las posturas formales en esta etapa. Ambas somos mujeres inteligentes, y creo que podemos hablarnos con franqueza. Sirvió el té con la facilidad de alguien que lo había hecho 10,000 veces. No planeaste esto. Creo que pareces genuinamente desconcertada por lo que pasó. Y el desconcierto no es algo que la mayoría de la gente pueda fingir de manera convincente. No eres una intrigante. Gracias, dijo Lyra, decidiendo aceptar esto como un cumplido. Sin embargo, continuó Vivian, y su voz no cambió, pero el espacio en el jardín cambió a su alrededor. Se volvió más preciso y más frío. Ahora estás en una posición en la que los intrigantes intrigarán a tu alrededor, lo desees o no. La gente te usará. Unirán sus ambiciones a tu situación. Te ofrecerán cosas que parecen regalos y en realidad son cadenas. Quiero ser una de las honestas, una de las personas que te dice claramente lo que quiere para que puedas tomar una decisión clara. Levantó su taza de té. Quiero que te apartes de... ¿De qué? Dijo Laura con cuidado. De la investigación, del derecho, de cualquier ley antigua que Corwin esté investigando en los archivos en este momento, porque sé que la está investigando y sé lo que encontrará. Los ojos pálidos de Vivian eran firmes y directos, y en ellos Elra pudo ver algo que no era crueldad, sino su prima sofisticada. La capacidad de ver a las personas como piezas en un tablero y moverlas sin sentimiento personal. No te pido que desaparezcas. Te pido que le digas al rey que no deseas seguir con el reclamo, que estás agradecida por la investigación, pero que eliges tu vida como era. Vuelve a los establos. Vive tranquilamente. Serás bien compensada. Me encargaré de ello personalmente y estarás a salvo.
Una pequeña pausa. También evitarás convertirte en algo mucho más complicado que una moza de establo. El Herrera miró su té. Miró al cuervo en su hombro, que miraba a Lady Vivian con una expresión que en cualquier otro pájaro habría descrito como despectiva. Miró sus propias manos, el anillo que todavía llevaba porque no sabía qué más hacer con él, el que pulsaba con su constante luz antigua. Pensó en su padre y en su vida ordinaria cuidadosamente elegida, sus canciones de cuna que eran juramentos, su apellido que era toda su historia reducida a 4 letras sin importancia. Pensó en lo que significaba esconderse dentro de tu propia herencia toda tu vida. Pensó si sería capaz de elegir hacer eso deliberadamente, a sabiendas, con los ojos claros. Pensó que podría no serlo. No estaba del todo segura, pero sabía que, eligiera lo que eligiera, no quería elegirlo porque una mujer de ojos pálidos y calidez cultivada se lo había pedido en un jardín mientras tomaban el té. De una manera lo suficientemente cuidadosa como para ser casi invisible como amenaza. Agradezco su honestidad, dijo Leroy, dejando su taza de té. Lo consideraré. La expresión de Vivian no vaciló. Por supuesto, dijo ella. Tómate el tiempo que necesites. El tiempo que el Ra necesitó resultó ser aproximadamente 3 horas, al final de las cuales fue a buscar a Corwin y le contó lo que se había dicho en el jardín. Él escuchó con la expresión de alguien cuyas sospechas se habían confirmado. Escribió algo en su cuaderno y luego le dijo que su investigación había encontrado una disposición en la antigua ley que ella necesitaba conocer. La unión del cuervo, explicó, no era simplemente un gesto simbólico. En el antiguo código legal, que nunca había sido formalmente eliminado de los libros, porque 300 años de ser puramente ceremonial habían hecho que todos olvidaran que todavía era técnicamente aplicable. El puesto de unión no era el puesto de la reina, sino el puesto del guardián del cuervo, el puesto de quien mantenía la conexión entre la manada y su naturaleza soberana, entre el rey y lo que él era en el nivel más fundamental. El guardián del cuervo no era un consorte. El guardián del cuervo era, en el lenguaje antiguo, algo más parecido a un ancla. Y si hay un guardián del cuervo, dijo ella lentamente, entonces cualquier otro acuerdo es legalmente irregular. Corwin dijo con precisión diplomática, en el mejor de los casos. Y Lady Vivian lo sabe, dijo ella. Lady Vivian tiene muy buenos abogados, confirmó él. Se quedó en silencio por un momento. Fuera de la ventana del archivo, el cielo se estaba volviendo naranja y azul profundo con el comienzo de la tarde, y los terrenos del palacio se estaban acomodando a sus ritmos posteriores. Guardias cambiando, lámparas encendiéndose, el particular silencio de un lugar preparándose para la noche. El cuervo en su hombro se movió e hizo un sonido que era casi como una palabra. ¿Qué sabe el rey?, dijo ella. Todo lo que yo sé, dijo Corwin. Le informo a él primero. ¿Y qué ha dicho? Corwin guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que navega entre la lealtad y la honestidad, entre su deber para con su rey y su intención de ser sincero con ella. Ha dicho que la ley se seguirá, toda ella, y que nadie será presionado para tomar una decisión que debe ser tomada libremente. Hizo una pausa. También ha estado en su estudio privado durante 4 horas revisando cada registro que tenemos de los territorios del norte. Otra pausa. No hace eso por cosas que pretende desestimar. Ella pensó en la habitación antes del amanecer, los mapas y la correspondencia, las mangas arremangadas, la casi sonrisa. Pensó en la forma en que él había mirado el amuleto en su cordón, como si fuera algo que había estado buscando, una pieza de algo más grande que había estado faltando durante 300 años. Pensó en la forma en que había dicho, la tendrás, con la particular cualidad de una promesa que no necesitaba ser elaborada para ser absoluta. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el amuleto y debajo de él el ritmo constante de su propio corazón. Y pensó, mi padre me enseñó su juramento como una canción de cuna. Puso toda su herencia dentro de una niña y confió en que cuando llegara el momento, ella sabría qué hacer con ella. Aún no había decidido si confiaba en sí misma con esa fe, pero estaba empezando a pensar que se lo debía a él intentarlo.
El segundo día trajo complicaciones en forma de un desafío formal. El equipo legal de Lady Vivian, moviéndose con una velocidad que sugería que esto había sido preparado de antemano contra la posibilidad de exactamente esta contingencia, presentó a la Corte una objeción formal a la investigación. Alegaban que la ley ancestral, aunque no eliminada de los libros, había sido superada en la práctica por 3 siglos de práctica convencional ininterrumpida. Era un argumento sólido, hecho por personas que eran muy buenas en argumentos sólidos. La Corte necesitaría convocar un panel para evaluarlo. Esto llevaría, siendo conservadores, 3 semanas. Durante esas 3 semanas, la posición de Vivian como la principal candidata para el puesto de unión se mantendría como el statu quo. Lara recibió esta información de Corwin durante el desayuno y comió sus huevos con la calma cuidadosa de alguien que se niega activamente a sentir lo que está sintiendo. El cuervo comió un trozo de corteza de pan de la esquina de su plato y luego la miró con una expresión que había comenzado a interpretar como expectante. Lo sé, le dijo. Estoy pensando. El desafío no es necesariamente un problema, dijo Corwin, rellenando su té con la manera fácil de alguien que había decidido que eran amigos, y procedía sobre esa base. Una revisión del panel significa un registro oficial. Todo queda en papel. Lady Vivian cuenta con que el panel falle a su favor, lo que bien podrían hacer. 3 semanas de práctica convencional es un argumento convincente, pero la revisión también significa que tu linaje tiene que ser formalmente establecido en el registro, lo que significa que los registros de los territorios del norte tienen que ser abiertos, lo que significa que cosas que han estado enterradas durante 300 años se vuelven oficiales y públicas. Bebió un sorbo de su té. Algunas de esas cosas son sobre por qué los guardianes del cuervo fueron dispersados en primer lugar. Y esas son cosas que ciertas familias en esta corte preferirían que permanecieran enterradas. Incluida la familia de Vivian, dijo ella. Él sonrió. Incluidas varias familias cuya posición actual se vería considerablemente diferente a la luz de ciertas decisiones de hace 300 años. Dejó su taza. El rey lo sabe desde anoche. Está navegando la política de esto con mucho cuidado. Siempre está navegando algo con mucho cuidado, dijo ella, y escuchó algo en su propia voz que examinó y luego dejó a un lado para mirar más tarde. Pasó la mañana en los establos, el único lugar en el palacio donde sabía quién era y qué estaba haciendo. Estaba cepillando a Ash con las largas y uniformes pasadas que él encontraba calmantes cuando escuchó la puerta y se giró para encontrar al rey de pie en la entrada, con la expresión de un hombre que ha venido a algún lugar deliberadamente, pero ahora no está seguro de la física particular de lo que pretendía. No lo esperaba aquí. Llevaba su ropa de establo, las cosas simples y gastadas con las que realmente trabajaba, y tenía heno en el pelo y el particular olor a caballos. Y de repente fue agudamente consciente de ambas cosas de una manera que encontró intensamente molesta. Se volvió hacia el caballo y siguió cepillando. En parte porque era lo correcto para el caballo y en parte porque mirarlo directamente se sentía como demasiada información para procesar de una vez. Su Majestad, dijo ella. Está mejor, dijo Cale. Había entrado en el establo y estaba a 1 metro de ella, y ella podía sentir el foco de su atención como a veces podía sentir un sistema meteorológico acercándose. Algo en la presión del aire. Corwin me dijo que habías estado aquí. No me di cuenta del grado de mejora. Hizo una pausa. 3 especialistas lo han visto este mes. Probablemente se estaban esforzando demasiado, dijo ella. Algunas cosas no mejoran porque te esfuerces más en ellas. Mejoran porque dejas de intentarlo y simplemente te quedas. Sintió la pausa antes de su respuesta como algo físico. He descubierto que eso es cierto para algunas cosas, dijo él, y completamente equivocado para otras. No siempre he sido bueno en saber cuál es cuál. Entonces se giró y lo miró, porque había algo en su voz que requería ser mirado. Él estaba observando al caballo. ¿Y el caballo? Con la inteligencia social instintiva de un animal de presa, le devolvía la mirada con ojos grandes y firmes que no mostraban miedo y sí una gran cantidad de evaluación cuidadosa.
Tuvo la extraña sensación de estar fuera de una conversación que estaba ocurriendo entre dos criaturas que reconocían algo la una en la otra. Y entonces el rey la miró y la sensación se resolvió en algo más ordinario y más complicado al mismo tiempo. Te debo información, dijo él, no como un rey explicando una situación a un súbdito, sino como una persona a otra que ha sido puesta en una posición que ninguno de los dos eligió. Se movió para pararse a su lado en la puerta del establo, no lo suficientemente cerca como para ser inapropiado, lo suficientemente cerca como para estar presente. Mi acuerdo con Lady Vivian era político, correcto, racional y útil en todas las formas en que los acuerdos políticos son útiles. Respetaba su inteligencia y creía que sería una compañera eficaz en el gobierno. Yo no. Hizo una pausa y ella tuvo la impresión de que estaba eligiendo con gran precisión entre lo que era verdad y lo que normalmente diría, y eligiendo lo verdadero. No sentí el vínculo. Había empezado a creer que simplemente no era una persona que lo sentiría, que no era algo disponible para mí, que algunas personas están hechas de esa manera. Ella guardó silencio. El caballo hizo un sonido suave y cambió su peso. Y el establo olía a heno y cuero y a esa cosa fresca de pino que ya no pretendía no notar. Y ahora, dijo ella, lo que era o una pregunta valiente o una imprudente, y no podía decir cuál en ese momento. Él la miró durante un largo momento. Sus ojos grises veteados eran muy firmes. Ahora estoy en medio de una investigación legal que va a llevar un mínimo de 3 semanas, y no voy a permitir que sea influenciada por nada que no sea la evidencia, dijo con cuidado. Ahora estoy tratando muy duro de hacer lo correcto en el orden correcto. Otra pausa. Te digo esto para que sepas que la investigación no es lo único que está sucediendo, y para que sepas que soy consciente de ello, y para que puedas tomar las decisiones que tomes con información precisa. No fue una declaración, no fue un avance. Fue un hombre cuidadoso y honesto diciéndole, en el lenguaje más preciso disponible para él, algo que claramente había decidido que ella tenía derecho a saber. Pensó en Lady Vivian diciendo, quiero ser una de las honestas. Pensó en la diferencia entre la honestidad, que es una táctica, y la honestidad, que es simplemente cómo una persona está construida. Pensó que cada vez le quedaba más claro de qué tipo era esta. Gracias, dijo ella, igualando su cuidado con el suyo. Tomaré mis decisiones con información precisa. Él asintió una vez, miró al caballo de nuevo, el caballo que lo observaba con esos ojos grandes y tranquilos. ¿Cómo se llama?, dijo él. Lo he estado llamando Ash, dijo ella. No sabía si tenía uno. No lo tiene, dijo el rey. Lleva aquí 6 meses y no hemos logrado acercarnos lo suficiente para ponerle un nombre. Miró al caballo, que ahora se inclinaba muy ligeramente hacia el hombro del Ra. Ash está bien, dijo en voz baja. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. 3 semanas era mucho tiempo para habitar un espacio entre una vida y otra. Elra aprendió el palacio de la misma manera que había aprendido cada lugar en el que había trabajado, moviéndose lentamente a través de él y prestando atención a lo que se movía a través de él a cambio. La investigación en la sala de registros formales creó presión, y ella observó cómo la gente respondía a ella. Algunos nobles cuyas familias habían estado presentes hace 300 años se movían por los pasillos con la deliberación de personas recalculando. Algunos de los aliados de Vivian pusieron silenciosamente distancia entre ellos y su posición. La propia Vivian se movió a través de todo con la magnífica compostura de una mujer que había decidido que si iba a perder, lo haría con tanta elegancia que no parecería una derrota. Le contó a Corwin sobre la disciplina de Vivian, la forma en que existía en los mismos espacios con perfecta y fría compostura, nunca cruel y nunca hostil, perdiendo algo en lo que había invertido 3 años de su vida y haciéndolo sin inmutarse. Es formidable, coincidió él. También es una mala persona en varios aspectos que he documentado. Estas cosas no son mutuamente excluyentes. Hizo una pausa. Envió a alguien a investigar tu pasado. Intercepté la mayor parte. La mayor parte, notó Lrea.
Las cosas que encontraron no son procesables, dijo él. Eres exactamente quien pareces ser. Una moza de establo con un derecho ancestral extraordinariamente improbable y una relación inusual con los animales. No hay nada ahí que pueda usarse en tu contra. Hizo una pausa. También se acercó a dos miembros del panel. No estoy diciendo que los sobornó. Estoy diciendo que tuvo largas conversaciones sociales con ellos y les envió un vino extremadamente bueno después. Por supuesto que lo hizo, dijo Lurgia. El rey está al tanto, dijo Corwin. Los reemplazó con otros dos. La investigación también significó que pasó mucho tiempo en los archivos. Lo que Corwin había decretado necesario para su educación en su propia historia, y que ella encontró, a pesar de sí misma, cada vez más absorbente. Los registros de los territorios del norte no eran una historia de borrado exactamente, sino de supresión, de una comunidad de personas que habían mantenido algo antiguo y esencial, siendo metódicamente invisibilizadas durante 3 siglos. Sus tierras reasignadas, sus registros mal archivados, su nombre gradualmente eliminado de las historias oficiales, hasta que existieron solo en notas a pie de página y en el tipo de documentos legales que nadie lee, a menos que esté buscando específicamente. La familia de su padre había sido la última de la línea de los guardianes del cuervo, y habían entendido lo que estaba sucediendo, y habían hecho lo que la gente hace cuando entiende que la supervivencia requiere volverse irreconocible. Se habían dispersado, habían tomado nombres y vidas ordinarias, y habían guardado las cosas antiguas, los amuletos y las canciones, y las pequeñas herencias secretas, con la esperanza de que algún día el mundo fuera lo suficientemente diferente para que volvieran a importar. Se sentó en el archivo una tarde con un manuscrito extendido ante ella y leyó la historia de su familia por primera vez. Leyó sobre lo que habían sido los guardianes del cuervo, el puente entre la naturaleza salvaje de la manada y su gobierno civilizado. Los que podían oír lo que decían los animales y traducirlo en algo que la corte pudiera usar. Leyó sobre la última investidura y lo que había sucedido después, y entendió que la cautela de su padre no había sido paranoia, sino una conciencia histórica informada, que las fuerzas que habían dispersado a su familia todavía estaban presentes en la corte actual, con diferentes nombres y ropas más nuevas. Todavía estaba sentada con esto cuando la puerta se abrió y entró el rey, lo cual había hecho varias veces en las últimas 2 semanas, siempre al final del día, siempre después de que Corwin se hubiera ido. Se acercó a la mesa y miró lo que ella estaba leyendo. Entonces el cuervo hizo un sonido que no le había oído hacer antes, suave y bajo y de alguna manera satisfecho, y se movió hacia la ventana y se sentó allí de espaldas a ellos, con la serenidad deliberada de una criatura que ha decidido que no es necesaria para la siguiente parte. El panel se reúne mañana, dijo él, sentándose frente a ella en la silla que se había convertido, en las últimas 2 semanas, en su silla. De la manera en que las cosas se vuelven tuyas cuando las usas lo suficiente. Entregarán un hallazgo preliminar en 4 días. Y si fallan a favor de Vivian, dijo ella, entonces lo llevaremos a la revisión completa de la corte, dijo él, lo que lleva más tiempo pero tiene un alcance de autoridad más amplio. Hizo una pausa. Quiero que sepas que no dejaré que esto se decida por presión, o por 3 argumentos de panel, o por un buen vino enviado a las personas adecuadas. Esto se decidirá por la ley, toda ella, en su totalidad. Ella lo miró a través de la mesa y el manuscrito extendido entre ellos, y la particular cualidad de la luz del atardecer que entraba por las ventanas del archivo. Y dijo, porque era verdad y porque había decidido en algún momento de la semana pasada que ser honesta con él era tanto lo correcto como lo único de lo que era realmente capaz. No tengo miedo de lo que la ley encuentre. Tengo miedo de lo que quiero. Hizo una pausa. Tengo miedo de querer cosas que no me criaron para pensar que se me permitía querer. Cosas que se sienten demasiado grandes para la persona que siempre he sido. Él estaba muy quieto a la luz del atardecer. Su rostro era serio y el gris de sus ojos era profundo. No eres demasiado pequeña para nada que sea tuyo por derecho, dijo él. Los derechos y los sentimientos son cosas diferentes, dijo ella. Dime,
dijo él, lo son. Extendió la mano sobre la mesa, no hacia la mano de ella, sino cerca de ella, lo suficientemente cerca como para que fuera una pregunta en lugar de una respuesta. Pero en este caso particular, resultaba que apuntaban en la misma dirección. Ella miró su mano, miró su rostro, miró al cuervo en la ventana que seguía ostentosamente mirando hacia otro lado, y pensó que para un animal que había orquestado toda esta situación, estaba mostrando una notable contención y no regodeándose de ello. Luego giró su mano. Él miró su mano por un momento con una expresión que ya había aprendido a leer, la que mostraba cuando se permitía sentir algo que normalmente no permitiría, la que significaba que la cuidadosa gestión de sí mismo estaba momentáneamente suspendida. Luego cubrió la mano de ella con la suya, y el calor de ésta subió por su brazo y se instaló en su pecho, junto al calor del amuleto y el pulso del anillo. Y algo más antiguo que todo eso, algo que había estado llevando sin nombre desde que era una niña, hablando con caballos y pájaros y las criaturas particulares del mundo que la veían y venían. Y entendió con una claridad que era casi física que para esto le había estado preparando su padre. No para el reclamo legal, no para la investigación, sino para esto, el ser vista, el ser deseada, la comprensión de que siempre había valido la pena venir a ella, que los animales lo habían sabido todo el tiempo y que ahora un rey también lo sabía. Se sentaron así en el archivo hasta que la luz se fue por completo y alguien tuvo que encender una lámpara. Hablaron de cosas que no tenían nada que ver con la investigación, sobre caballos y el humor específico de los cuervos, y cómo se veían los territorios del norte según las descripciones de los antiguos registros, como un paisaje de bosques profundos y ríos fríos que no se parecía a nada que hubiera visto. Él tampoco los había visto. Esas tierras de hace 300 años que formaban parte de la historia de su reino. Hablaba de ellas como ella hablaba de las partes de la historia de su padre que nunca le habían contado, con el anhelo específico de alguien a quien le falta una pieza y solo recientemente ha comenzado a entender la forma de la ausencia. Ella pensó, ambos somos, de diferentes maneras, personas que crecieron con vacíos en la historia. Pensó que tal vez por eso esto se siente como se siente. El panel se reunió a la mañana siguiente. Elra se sentó en la sección de observación con Corwin, que llevaba su abrigo más oficial y afectaba la calma total de un hombre que había hecho su investigación y confiaban en ella. Cuando Vivian se encontró con la mirada de Elra a través de la cámara, la sostuvo durante precisamente 3 segundos antes de apartar la vista, y en esos 3 segundos, Elra vio algo que no esperaba. No crueldad ni desprecio, sino algo más complicado. Reconocimiento. Una mujer viendo a otra y entendiendo que no eran, en el nivel fundamental, tan diferentes en lo que habían estado haciendo con sus vidas. No perdonó a Vivian por el vino enviado a los miembros del panel o los investigadores enviados a escarbar en su pasado, pero la entendió. Eso era diferente. El panel deliberó durante 3 días. En esos 3 días, Elra continuó trabajando con Ash en los establos, porque el caballo la necesitaba y porque ella necesitaba los establos. Enseñó a 2 de los mozos de establo más jóvenes el método de la mano extendida paciente para acercarse a los animales ansiosos. Cenó con Corwin en el pequeño salón y aprendió la habilidad particular de no notar visiblemente cuando la gente la notaba. En la segunda noche, el rey vino a la cena informal en lugar de la formal, y cuando Corwin se excusó discretamente y desapareció, ella pensó, así será. La textura diaria de esto, que no es ceremonia ni declaración, sino la acumulación de tardes y establos y archivos y conversaciones que duran hasta que hay que encender la lámpara. Sea lo que sea que decida el panel, dijo él, lo que era el comienzo de algo, pero también el todo, porque ella puso su mano sobre la de él en la mesa antes de que pudiera terminar. Y él se detuvo y la miró, y ella dijo, lo sé. Él giró su mano. Debería haber... Se detuvo de nuevo. Fuiste muy cuidadoso, dijo ella. Siempre soy muy cuidadoso, dijo él. Ha sido un rasgo útil y también ocasionalmente excesivo. Estás siendo cuidadoso ahora mismo, observó ella. Estoy tratando de serlo menos, dijo él.
Ella le sonrió y fue la sonrisa. La que aún no le había dado, la real, la versión sin defensas, la que había estado guardando detrás de la versión cuidadosa mientras aún decidía si esto era seguro. Algo le pasó a su rostro cuando la vio. No mucho, era muy controlado, pero algo pasó y ella lo vio y pensó, aprenderé todas estas, aprenderé cada pequeña cosa que se permite a través del control y las conoceré todas. Como conozco la señal de un animal que intenta no mostrar que está feliz de verte. El panel anunció su veredicto en la mañana del cuarto día, en una sesión abierta a toda la corte. El panelista principal leyó el fallo en el lenguaje formal de los procedimientos legales, que era denso y preciso, y tardó 15 minutos en transmitir lo que, en resumen, era esto. La ley ancestral era válida y no había sido superada por la práctica. La línea de los guardianes del cuervo fue confirmada como legítima por registro genealógico documentado y la evidencia corroborante del amuleto, el nombre y el testimonio de los documentos del archivo. El reclamo del puesto de unión fue legalmente reconocido como requiriendo consideración formal antes de que cualquier otro acuerdo pudiera proceder. La ceremonia de unión fue oficialmente suspendida hasta la finalización del proceso de reconocimiento formal. Vivian se sentó durante la lectura con la mirada al frente y el rostro sereno. Elra la observó. Vio el momento preciso en que 3 años de trabajo tuvieron que ser reclasificados y la vio reclasificarlo. Con el ajuste controlado de una persona que tiene demasiada disciplina para ser vista desmoronándose. Recogió sus cosas y abandonó la cámara con toda su dignidad intacta. Y 3 de sus aliados se fueron con ella, y 4 no. Y esa fue la aritmética del día. Corwin estaba radiante de satisfacción, lo que expresó a través de ser extremadamente profesional al respecto. Su rostro completamente neutral, y sus ojos haciendo lo que su rostro no hacía. Se volvió hacia el Ra y dijo con la precisión de un hombre que nunca en su vida ha dicho más de lo necesario. Bien hecho. Yo no hice nada, dijo ella. Te quedaste, dijo él. Cuando irse habría sido más fácil. Eso cuenta. La ceremonia de reconocimiento se fijó para la luna llena. No era la ceremonia de unión, todavía no, porque el vínculo formal requería que ambos participantes llegaran a él libremente y con pleno conocimiento. Y había cosas que aún debían discutirse, decidirse y entenderse. Pero era el momento público en que su linaje sería formalmente reconocido, cuando sería reconocida ante la corte como la última de la línea de los guardianes del cuervo, cuando 300 años de una familia enterrada en notas a pie de página serían restaurados al frente del libro. Pasó la semana anterior en los archivos, no porque necesitara investigar nada más, sino porque necesitaba estar con los documentos, con el hecho físico de la historia que le estaban devolviendo. Los nombres y registros y pequeños detalles de una línea de personas que habían existido e importado y habían sido hechas desaparecer, y que a través de ella iban a existir e importar de nuevo. También en esta semana tuvo una conversación con Lady Vivian que no había planeado del todo. Se encontraron en el pasillo fuera de los archivos tarde en la noche, cuando el palacio se estaba acomodando para dormir y la gente era más ella misma. Y se detuvieron, y por un momento ninguna de las dos dijo nada. El fallo del panel fue correcto, dijo Vivian finalmente. Le costó algo decirlo. Elra pudo verlo claramente, pero fue dicho sin suavizar ni calificar, con la franqueza de una persona que ha decidido que esto es lo que la honestidad le exige en este momento. La ley es la ley, y la evidencia fue clara. No tengo que estar feliz por ello para reconocerlo. Lo sé, dijo Elra. Quiero que entiendas, dijo Vivian, y su voz era diferente a la voz del té en el jardín. Menos cuidada, más directa. Que nunca fue personal. Inicialmente no eras una persona para mí. Eras una interrupción. Yo soy... Hizo una pausa. Soy capaz de hacer esa distinción, pero no estoy segura de que refleje particularmente bien en mí. Lerora pensó en esto por un momento. Estabas tratando de asegurar algo importante para ti, dijo ella. Yo habría hecho lo mismo. Hice lo mismo de una manera más pequeña, quedándome en lugar de irme. Ambas solo intentábamos conservar lo que era nuestro.
Algo se movió en la expresión de Vivian. Rápidamente, la mirada específica de alguien a quien se le ha dado más gracia de la que esperaba, y no sabe muy bien qué hacer con ella. Eres más generosa de lo que yo sería, dijo ella. Crecí con animales, dijo Leia. Te enseña que la mayoría de las cosas que parecen agresivas en realidad tienen miedo. Vivian la miró durante un largo momento. Algo se asentó en su rostro. Pretendo permanecer en la corte, dijo ella. En mis propios términos, con mis propias alianzas, no como una enemiga. Preferiría eso, dijo Leia. Se separaron en el pasillo sin más ceremonia. Ilra caminó de regreso a su habitación con la particular ligereza de un día que ha resuelto algo que había sido pesado. El cuervo estaba en el alféizar de la ventana e hizo el sonido satisfecho que a veces hacía cuando ella había hecho algo bien. Y ella le dijo que se callara, y él la ignoró por completo, lo cual era su dinámica normal. Y se fue a dormir con el amuleto cálido contra su pecho y el anillo en la pequeña mesa junto a su cama, donde pulsó toda la noche con su vieja y lenta luz. La noche de la ceremonia de reconocimiento, se paró frente al espejo con el vestido que Corwin le había conseguido. Un gris profundo que se acercaba al color de los ojos del rey con ciertas luces. Sencillo y bien hecho. Y se miró la cara y pensó en su padre. Pensó en el niño que había venido al sur con un amuleto tallado y un nombre secreto. Y el valor de una familia de conocimientos antiguos escondidos en canciones de cuna, que se había hecho a sí mismo tan ordinario que su propia hija no había sabido que era otra cosa, que había puesto todo eso dentro de ella y había confiado en ella para llevarlo adelante. Puso sus dedos en el amuleto en su garganta y dijo en voz baja a la habitación: «Sé que habrías tenido miedo por mí, sé que me habrías querido a salvo, pero creo que esto es lo que parece seguro. En realidad, creo que para esto lo estabas guardando». El cuervo hizo un sonido desde el alféizar de la ventana. Ella se giró y lo miró. «Lo sabías», dijo ella. «Siempre lo has sabido». La miró con un brillante ojo negro y la certeza paciente de una criatura que ha estado esperando que el resto del mundo se ponga al día. «De acuerdo», dijo ella. «Vamos». El gran salón se había utilizado para ceremonias durante 600 años y tenía el peso particular de un lugar que ha absorbido la historia hasta que la historia forma parte de sus paredes. Las antorchas ardían en hileras a lo largo de la piedra, y el aire olía a cera y humo de leña, y a mucha gente conteniendo la respiración. Ulra atravesó las puertas y sintió todos los ojos desde la sala sobre ella, y siguió caminando porque no podías detenerte y no podías mirar hacia abajo. Tenías que caminar por el medio de ser vista y confiar en que eras lo suficientemente sólida para sobrevivirlo. Lo era. Se sorprendió al descubrir que lo era. El rey estaba en el estrado con su atuendo negro formal, y cuando llegó al pie de los escalones y lo miró, él le devolvía la mirada con todo el peso de su atención, y la particular cualidad de sus ojos que había estado aprendiendo durante semanas, la versión abierta, en la que no se estaba controlando. Y ella pensó: ahí está la persona detrás de la institución. Estuvo ahí todo el tiempo, y ella lo había estado aprendiendo como se aprende a un animal que necesita paciencia, y se alegró de haber sido paciente. Aldrich, el mayordomo, leyó las palabras formales del reconocimiento, el lenguaje legal que confirmaba su linaje y su nombre, y su derecho al título que no se había utilizado en 300 años. La guardiana del cuervo de Ashenvale, la última de su línea a la que el cuervo había acudido. Mientras leía, el propio cuervo voló a través de las altas ventanas del salón, que estaban abiertas al cielo nocturno, y rodeó la sala una vez en el silencio de sus enormes alas. Y luego se posó, no en la percha de obsidiana, no en su hombro, sino en el centro preciso del estrado, entre donde ella estaba y donde estaba el rey, equidistante, presente. Sus plumas negras iluminadas por la luz de las antorchas, de modo que brillaban con ese color ni plateado ni dorado, que había llegado a entender que era algo más antiguo que ambos. «Ulra Voss», dijo el rey cuando terminaron las palabras formales. Y su voz era su voz pública, pero con algo que normalmente no tenía en público.
algo que hizo que algunos de los nobles reunidos se miraran entre sí con expresiones de personas recalibrando muy rápidamente. El Ra de la línea de los guardianes del cuervo, la corte de Ashenvale reconoce tu linaje y tu derecho. Hizo una pausa. Y yo, como tu rey y como otra pausa más pequeña, como algo para lo que todavía estoy aprendiendo la palabra correcta, reconozco lo que has traído de vuelta a esta corte, lo que tu familia guardó durante 300 años, lo que llevaste sin saber que lo llevabas. Descendió los escalones y se paró frente a ella, y extendió su mano y en su palma estaba el anillo de soberanía de Ashenvale, el que había comenzado todo esto. El anillo te fue traído, dijo lo suficientemente bajo como para que fuera principalmente para ella y solo incidentalmente para la sala. Te pido que me lo devuelvas libremente, como una elección. Ella miró su mano, miró su rostro, miró al cuervo entre ellos y a la corte reunida y la luz de las antorchas y los 600 años de historia en las paredes de esta sala. Y pensó en todo lo que su padre había mantenido a salvo en canciones de cuna y un amuleto tallado y 4 letras de un nombre. Y tomó el anillo de su palma y lo sostuvo por un momento en ambas manos, sintiendo su pulso una última vez contra su piel, y luego lo colocó en su dedo. El sonido que hizo la sala no fue ni un aplauso ni un suspiro colectivo, sino algo intermedio. El sonido de una historia encontrando la forma que había estado buscando. Todavía no hay una palabra correcta, le dijo en voz baja, pero tenemos tiempo para encontrarla. El cuervo hizo su sonido satisfecho. El anillo pulsó una vez, brillante, y luego se asentó en su ritmo constante. Y el rey de Ashenvale, que había pasado su vida aprendiendo a contenerse dentro de la arquitectura del deber y el gobierno y la cuidadosa contención, miró a la mujer que hablaba con los caballos y llevaba su herencia en canciones de cuna, y sonrió de verdad, la versión completa y sin defensas, y fue lo más soberano que le había visto hacer. Las semanas que siguieron a la ceremonia de reconocimiento no fueron el final de nada. Eso era lo que no había anticipado, que la historia no se detenía en el punto en que debería haber terminado, sino que continuaba en los días ordinarios y particulares de lo que vino después, y que los días ordinarios eran su propio tipo de maravilla. Aprendió el palacio de una manera diferente ahora, no como alguien que pasaba por él o lo sobrevivía, sino como alguien que formaba parte de él, y aprendió la corte de la manera en que se aprende a un animal grande y complicado, con paciencia y atención y la comprensión de que siempre habrá algo nuevo que notar. Corwin se convirtió en el amigo que había anunciado ser desde el principio, con la fácil certeza de alguien que siempre ha sabido exactamente cómo se siente acerca de las personas y no ve el sentido de fingir lo contrario. Los mozos de establo, que la habían observado con la cuidadosa inexpresividad de personas que no sabían qué pensar de ella, se convirtieron en colegas. De la manera en que la gente lo hace cuando te presentas de manera fiable y haces el trabajo junto a ellos. Y Ash, el caballo, permitió que 2 de ellos lo cepillaran, lo que Leora consideró uno de sus logros más significativos. Lady Vivian permaneció en la corte. Era, como había prometido, no una enemiga. Tampoco era una amiga, pero era algo para lo que Leora no había tenido una palabra hasta que Corwin se la proporcionó. Una profesional. Alguien que operaba en el mismo espacio que tú, con un reconocimiento mutuo de capacidad. Y el respeto particular que surgía de 2 personas que se habían visto en su momento más estratégico y habían decidido que el campo era lo suficientemente grande. Vivian se lanzó a las negociaciones de la alianza comercial, que habían estado estancadas durante 2 años, y resultó ser extraordinariamente buena en ellas. Lo que el Ra le informó a Corwin, quien se lo informó al rey, quien dijo con la seca precisión que estaba aprendiendo a amar en él, que siempre había sabido que ella sería más útil como aliada que como consorte, y que la situación había resultado bastante bien en ese frente. La ceremonia de unión, cuando llegó, se planeó de manera diferente a la que había sido interrumpida. Construida en torno a lo que ambos eran en realidad, en lugar de la arquitectura política de lo que se suponía que debían ser.
Estaba el círculo sagrado y las palabras antiguas y el cuervo y la particular cualidad de la luz de la luna llena. Y estaba Cale, que se paró en el círculo sin su rostro cuidadosamente compuesto en neutralidad, pero la dejó verlo. La persona complicada y controlada y silenciosamente sensible que había estado navegando por el deber durante tanto tiempo, que casi había olvidado que había algo más por lo que navegar. Ella se paró al otro lado del círculo de él con el amuleto en su garganta y el título de guardiana del cuervo nuevo en su lengua, y la canción que su padre le había enseñado corriendo silenciosamente por su cabeza. Las palabras que ahora entendía, el juramento que había estado llevando desde la infancia. No había planeado decirlo en voz alta, pero cuando las antiguas palabras de la ceremonia crearon el silencio que pedía algo para llenarlo, comenzó a cantarlo. En voz baja, en el idioma antiguo, el idioma de los territorios del norte. El juramento que su padre había convertido en una canción de cuna y que ella había llevado a este momento sin saber que conducía aquí. Sintió que él se quedaba quieto al otro lado del círculo, de la manera en que se quedaba quieto cuando algo le había llegado. Sintió al cuervo moverse. Sintió el puesto de unión pulsar con el mismo ritmo que el anillo en su dedo y el amuleto en su garganta. Cuando terminó, el silencio era del tipo que ocurre después de la música, el tipo que mantiene la forma de lo que había en él. Cruzó el círculo en 3 pasos y le puso las manos en la cara con la particular delicadeza de alguien que ha pasado mucho tiempo siendo muy cuidadoso con las cosas y ha decidido confiar en sí mismo ahora con esto. Y ella puso sus manos sobre las de él y lo miró y pensó, ahí está. Ahí está el sentimiento que había tenido miedo de querer porque no sabía que se le permitía querer algo tan grande. Se le había permitido quererlo todo el tiempo. El cuervo lo había sabido. Su padre lo había sabido, o esperado, o la había preparado para la posibilidad. Ella había sido la última persona en entender lo que en retrospectiva parecía totalmente consistente con cómo se movía por el mundo. Lenta y atenta, y llegando tarde al saber, pero sólida una vez que llegaba allí. Tengo la palabra, dijo él en voz baja con la pequeña y precisa sonrisa que había aprendido a observar. Dímela, dijo ella. Se la dijo. No era un título, ni una categoría legal, ni nada que hubiera aparecido en los registros formales de la ceremonia de reconocimiento. Era solo una palabra, su palabra, la que había encontrado en los días ordinarios y particulares de las últimas semanas. En las tardes en el archivo y las mañanas en los establos y las cenas donde habían hablado hasta que hubo que encender la lámpara. Pensó que su padre la habría aprobado. Pensó que el cuervo la aprobaba, porque el cuervo hizo el sonido satisfecho y se giró para mirar el cielo nocturno. Y extendió sus enormes alas una vez sin despegar. Un gesto que había llegado a reconocer como su versión de un aplauso. Ella lo besó primero. Lo había decidido en privado unos días antes, porque él era cuidadoso por naturaleza, y ella entendía las cosas cuidadosas. Y a veces lo más amable que podías hacer por algo cuidadoso era dar el primer paso para que no tuviera que sopesar la decisión contra todas las demás variables. Él estuvo muy quieto durante exactamente 1 segundo, y luego no estuvo quieto en absoluto. Y la luz de la luna yacía plateada y cálida sobre el círculo sagrado y el cuervo observaba la noche. Y el vínculo se asentó en su lugar como algo que había estado esperando que se le permitiera existir. Y todo el peso de 300 años de una fe guardada encontró su resolución en la forma más simple posible. La corte reconoció un cambio en el eje de las cosas cuando regresaron juntos al salón. Hubo una quietud seguida de algo más festivo. Y Corwin, de pie cerca de la puerta con su cuaderno bajo el brazo y la expresión de un hombre que ha predicho correctamente el resultado de su investigación, la miró a los ojos y asintió una vez. Bien hecho, dijo él, lo que ella empezaba a entender que era su mayor cumplido. Me quedé, dijo ella. Hiciste más que eso, dijo él. Todavía llevaba el amuleto. Siempre lo llevaría. No porque necesitara recordar quién era ya, sino porque quería llevarlo a él con ella. El hombre cuidadoso y tranquilo que había venido al sur con todo lo que importaba, escondido en las cosas que parecían más ordinarias.
y que le había dado sin que ella lo supiera la herencia exacta que necesitaba para convertirse exactamente en esto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿viste venir este final?